Yo le agradezco mucho a la maestra Aurora Natalia Rojas, coordinadora estatal del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos en Jalisco, que nos tome esta tarde la comunicación. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todos tus autores. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Lo ocurrido en Jalisco con Raquel, pues la verdad de las cosas, si bien es cierto, habrá simbrado a la población allá, pero pues es algo que es un tema que nos ha tocado a todo el país, maestra. Sí, definitivamente el feminicidio de Luz Raquel llena de indignación a la sociedad jalisciense, pero también en todo México, porque evidencia la justicia patriarcal y el nivel de violencia machista en el que las mujeres y adolescentes tenemos que vivir en el país. A ver, para poner en contexto a la audiencia, ustedes como colectivo, ¿cuál es la información que tienen del caso de Raquel? ¿Cómo es que se fue dando la agresión hacia ella y en consecuencia a su hijo, que es un hijo con discapacidad? ¿Y cómo se fue desenvolviendo todo este caso, maestra? Sí, mira, pues la información que tenemos nosotras es que había ya antecedentes de violencia que en reiteradas ocasiones Luz denunció ante diferentes instancias. Es decir, hubo tanto amenazas escritas en el edificio en donde ella vivía, tanto que semanas anteriores también sufrió un ataque con cloro industrial. Ante este ataque, ella va y se presenta ante la comisaría de Zapopan para solicitar un pulso de vida, que es un dispositivo a manera de orden de protección, que al ser presionado manda una señal a las comisarías y llega la policía al auxilio de la víctima. Sin embargo, ella recibe la negativa de atención, ¿no?, de esta orden de protección del pulso de vida, ya que según las autoridades no contaba con, no acreditaba, ¿no?, la violencia ni las amenazas de las que ella estaba siendo parte, lo cual evidencia definitivamente pues la impunidad, la falta de voluntad política por operar de manera efectiva los protocolos de actuación, las órdenes de protección con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo, ya que estas órdenes de protección son mecanismos urgentes que se tienen que atender a partir de un diagnóstico, a partir de estos diagnósticos de riesgo, ¿no? Para saber qué vulnerabilidad presenta la víctima y qué atención en específico se le tiene que brindar. Sin embargo, Raquel no pudo acceder a ella debido a esta falta de voluntad política, de capacitación, de sensibilización. Nuevamente su caso pues se vio rodeado de impunidad, que es una característica de esta justicia patriarcal del Estado mexicano, y culmina en su feminicidio, que definitivamente nos duele a todas, pero sobre todo evidencia esto de la justicia patriarcal. Desafortunadamente, feminicidios tenemos todos los días y a veces me da horror pensar en que llegue esto a normalizarse tanto que ya no podamos distinguir o que ya no nos llame a sorpresa. ¿Qué hacer desde la sociedad? ¿Qué hacer desde la familia, desde los medios de comunicación para no normalizar este horror en el que muchas mujeres pierden la vida, maestra? Exactamente, pues primero hay que visibilizar nuestra indignación, mostrarnos organizadas, exigir justicia por nosotras, por todas las mujeres que han sido privadas de su vida debido a la violencia machista, feminicida, exigir, organizarnos, pero sobre todo eso, exigir a las autoridades lo que les corresponde, porque tanto tratados internacionales como normativa nacional y local establece 4 obligaciones ante el Estado mexicano que son importantísimas en temas de violencia contra las mujeres. Una, la prevención, la atención, la sanción y la erradicación. Y entonces es importante que las autoridades se hagan responsables y ahora
exigirle primero a la Fiscalía del Estado de Jalisco que realice las investigaciones integrales, adecuadas para llegar a la verdad y poder culminar con una sentencia condenatoria ante los feminicidas de Luz Raquel. Segundo, es que se garantice el acceso a la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas indirectas. En este momento nos preocupa la integridad física y también psicológica de su menor hijo, que como bien ya lo saben, vive con autismo, y que ahora, a la falta de su madre, pues el Estado debe de garantizar su seguridad y su atención. Entonces es muy importante eso, ¿no? Seguir exigiendo por el hijo de Luz Raquel. Y otro llamado es también al Congreso del Estado de Jalisco a tipificar la violencia contra las mujeres, sobre todo con respecto a los ataques de ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, ya que es una violencia que desgraciadamente va en aumento y que necesita ser tipificada para ser atendida, sancionada y erradicada, ya que la mayoría de los estados de la República no cuentan con esta tipificación que pueda llevar a protocolos de actuación especializados y específicos para las víctimas de esta violencia, y que cabe decirlo, es una forma extrema de violencia debido al nivel de ensañamiento y las consecuencias permanentes en la salud física, psicológica e incluso afectaciones económicas de por vida que las mujeres víctimas de esta violencia padecen. Entonces es muy importante pues llevar este tema de discusión a los congresos y que se tipifique para que después las autoridades, las otras instancias del Estado puedan hacer lo propio en la sanción, la atención y finalmente en la prevención y erradicación. Me dice Fabiola Sanse, hay tanta invitación a denunciar por amenazas y no hay apoyo real de autoridades. Tiene que haber feminicidio para que ahora sí haya apoyo. Un hijo con autismo, ahora sí hay apoyo, pero antes no hubo protección. Es lo que dice nuestra televidente. Sí, pues definitivamente eso es lo que indigna, ¿no? Del caso de Luz Raquel, que es tan evidente que ella desde sus redes sociales ya había también denunciado este tipo de violencia, ¿no? Que muchas veces las autoridades se lavan las manos diciendo que no hay denuncias formales, ¿no? Entre comillas. Sin embargo, pues sabemos que también las instituciones no hacen frente a la violencia, ¿no? Pese a tener centros de justicia para las mujeres, por ejemplo, aquí la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿no? Mecanismos de adelanto para las mujeres, pero vemos que se quedan cortos ante esta grave crisis de derechos humanos que tenemos en el país y sobre todo pues que no están haciendo lo necesario para garantizar el derecho humano de todas las mujeres a vivir vidas libres de violencia. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que indigna, ¿no? Saber que esta impunidad, ¿sí?, cobija a los crímenes perpetrados en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, pero definitivamente como sociedad pues debemos de seguir críticos y exigentes frente al Estado, que al final ellos deben de ser los garantes de la seguridad de todas y de todos. Pues le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta tarde. Pues evidentemente debemos seguir atentos al tema y no dejar de denunciar, no permitir que esto se vuelva normal por quedarnos calladas. Así es, y bueno, también el papel de los medios de comunicación en visibilizar la violencia, sensibilizar a la sociedad y exigir al Estado es una pieza fundamental. Entonces, bueno, te agradezco la invitación y seguiremos observantes de este caso. Gracias, maestra. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Es la maestra Aurora Natalia Rojas. Vamos con Fátima Parras.